lunes, estamos iniciando la semana. Yo soy Daniela Valero y les saludo como siempre, con muchísimo gusto. Vámonos con un resumen de información. Luego de un paro de actividades de la UAM, los alumnos acordaron entregar las instalaciones de la unidad Azcapotzalco hoy a las 10:30 de la noche. El rector general se comprometió a convocar de manera urgente a los miembros del colegio académico para el próximo miércoles con el fin de aprobar la recalendarización de las actividades escolares. Para impulsar las actividades culturales, recreativas y deportivas, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño, anunció que para septiembre de este año se rehabilitará la glorieta de Insurgentes. Añadió que el objetivo es hacerla un lugar más seguro. Informa del Servicio Meteorológico Nacional que debido a la onda tropical número 17, este lunes continuarán las lluvias en la mayor parte del territorio nacional y en la Ciudad de México. Así es que ya lo sabe, tome sus precauciones, anticipe su salida y por favor no salga sin su paraguas. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es buena al registrarse 45 puntos en la delegación Azcapotzalco. El dólar se vende este lunes en 18 pesos con 81 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 18 pesos con 97 centavos. Y en información internacional, el atacante de Múnich, Alik David Samboli, llevaba un año planeando la masacre, así lo informó la policía alemana. Destacó que padecía un síndrome conocido como AMOC, relacionado con una explosión súbita de ira que provoca ataques contra todo aquel que se cruce a su paso. El centro comercial ya fue reabierto. Hasta aquí el corte informativo, pero antes de ir al reporte vial, como siempre lo quiero invitar a escuchar nuestra transmisión completamente en vivo por frecuencia CDMX a través de www.capital21.df.gov.mx/radio y manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuales, como siempre, aparecen en este momento en su pantalla. Vámonos.